Este es seguramente el paseo que recorre los lugares más significativos de la vida del padre Claret en Roma, ya que visitaremos lo que queda de la iglesia del convento de San Adrián, donde el padre Claret se hospedó en sus 2 últimas estancias en Roma. El itinerario del paseo tercero es de Largo Argentina hasta Trastevere. Comenzamos en San Carlo ai Catinari. Vamos a visitar la iglesia del Gesù. Y nos entretenemos en el convento de San Adrián, en los foros imperiales. Pasamos por la cárcel mamertina y subimos a Santa María in Araceli en el Capitolio. Bajamos hacia Santa María de la Consolazione. Entramos en la isla Tiberina para visitar el Hospital Fate Bene Fratelli. Y de allí caminamos hacia el Trastevere para ver la iglesia dei Santi 40 Martiri e San Pasquale Bailón, en vía San Francesco Aripa, donde concluye el paseo. Comenzamos este paseo en Largo Argentina. En Largo Arenula, a la derecha, se encuentra la iglesia de San Carlo ai Catinari. Oficiada por la Orden de los Barnabitas, esta iglesia fue construida en 1620 en honor de San Carlos Borromeo. Se llama ai Catinari porque en esta calle se encontraban los alfareros Catinari de la zona. En su interior abundan las obras de Domenichino, Cortona, Lanfranco, Algardi, Tarpino y Guido Reni. En una de sus capillas laterales hay un cuadro de la Virgen de la Divina Providencia, considerado milagroso, y en torno al cual se erigió una cofradía, a la que Claret se inscribió y fue admitido el 14 de marzo de 1840, pocos días antes de abandonar Roma. Desde allí es fácil llegar, cruzando de nuevo Largo Argentina, a la Chiesa del Gesù. Es la primera, principal y más majestuosa iglesia de la Compañía de Jesús en Roma, construida entre 1568 y 1584 por el cardenal Alessandro Farnese, según un diseño del Vignola. Se trata de una típica iglesia barroca y contrarreformista, modelo para muchas otras iglesias. Tiene una sola nave. Los frescos del techo, obra de Baciccia, representan el triunfo del nombre de Jesús. En el ala derecha hay un precioso relicario de Pietro da Cortona con el brazo de San Francisco Javier y una pintura de Maratta. A la izquierda del altar mayor hay un busto de San Roberto Bellarmino, cardenal y teólogo de la Contrarreforma, realizado por Bernini. En la capilla de al lado, conocida popularmente como la Madonna de la Estrada, hay una pintura del siglo XV de la Virgen. En el brazo izquierdo, sobre el altar diseñado por Andrea del Pozzo y flanqueado por columnas de lapislázuli, se encuentra una copia de la imagen de San Ignacio. El original, realizado íntegramente en plata, fue vendido para que Pío VI pudiera pagar el tributo impuesto por Napoleón en el Tratado de Tolentino. Claret se dirigió a la casa contigua a la iglesia
Al ver fracasados sus planes de reunirse con el cardenal prefecto de Propaganda Fide para partir a las misiones, y deseando hacer los ejercicios espirituales que aún no había podido hacer ese año. Aconsejado por su director de ejercicios, el padre Bernardo Hernández, Claret solicitó al superior general, el padre Juan Felipe Roatan, su ingreso en la compañía, que tuvo lugar quizá el 28 de octubre de 1839. Al día siguiente de hacer la petición, el padre general quiso verme. Fui a verle, continúa el padre Claret, y al llegar a su habitación salía el provincial. Me habló un rato y me dijo: ese padre que salía cuando tú entraste es el provincial que vive en Sant'Andrea di Montecavallo. Ve a él y dile que te envío, y que lo que decida lo doy por hecho. Unos meses después, a finales de febrero de 1840, Claret volvió a esta casa para entrevistarse con el padre general, quien le aconsejó que dejara el noviciado y volviera a España. El Señor me hizo un gran favor al llevarme a Roma e introducirme, aunque sea por poco tiempo, entre esos padres y hermanos tan virtuosos. Con el tiempo se supo que el padre general estaba inspirado cuando me dijo estas palabras. Y en una de las cartas que me escribió me dijo: Dios le llevó a la sociedad, no para permanecer en ella, sino para que aprendiera a ganar almas para el cielo. Como ya dijimos antes, el 16 de febrero de 1840, mientras Claret se encontraba en la enfermería del noviciado de la compañía, aquejado de dolores en una pierna, José Chifré, futuro cofundador de la congregación, fue ordenado sacerdote por Monseñor Antonio Piatti, patriarca de Antioquía, vicario de Roma, en la capilla de la Congregación de los Nobles, en la casa de los profesos de la Compañía de Jesús, junto a la iglesia del Jesús. Un siglo después, en mayo de 1950, esta iglesia fue elegida para celebrar el Triduo de Acción de Gracias por la canonización de San Antonio María Claret, no solo por su tamaño, sino sobre todo por los estrechos lazos que le unían a la Compañía de Jesús y a esta casa en particular. Caminando por el corso de Vittorio Emanuele, llegamos a la gran Piazza Venezia y caminamos por la vía de los foros imperiales. Estamos justo al lado del lugar más importante de nuestros paseos romanos, el lugar donde Claret se alojó durante sus dos últimas visitas a la ciudad de Derna, el convento de San Adrián. El convento de San Adrián de los Padres Mercedarios estaba situado entre los tres foros, el romano, el de Julio César y el de Augusto, adosado a la actual curia, cerca de Piazza Venezia. La curia era la sede del Senado de Roma, construida por Julio César y terminada por el emperador Augusto en el 29 a.C. Al fondo estaba la presidencia. A los lados, en 3 escalones, se sentaban los casi 300 senadores. El suelo era de mármol. Su puerta fue trasladada a la Basílica de San Juan de Letrán. Este edificio fue convertido en iglesia en la época del Papa Honorio I, 625 al 640, y fue dedicado a San Adrián, un santo militar. En 1931 se restauró con su aspecto original. En tiempos del padre Claret, la calle donde estaba el convento se llamaba Vía Bonella, en medio de un barrio. Dicho convento estaba adosado a la iglesia de San Adrián, que era la curia de Julio César, de tal modo que Claret celebraba diariamente en el lugar donde se reunían antiguamente los senadores romanos y que ahora podemos ver recuperado. El interior había sido transformado en iglesia y se habían construido encima cúpula, espadaña y contrafuertes que han desaparecido. Mientras la iglesia se ha transformado de nuevo en la curia de Julio César, el convento fue destruido totalmente junto con todo el entorno, transformado
en lo que ahora es la Vía de los Foros Imperiales. Claret se alojó en este convento en su segundo viaje y en el tercero, durante el concilio. Como escribió el padre Chiffré, el mercedario padre José Reich, que vivió como misionero de la congregación en Vic de 1850 a 1860, no le ofreció su casa para que se alojara en ella. Primero porque la juzgó indigna de recibir a tal persona, y luego porque pensó que su excelencia tenía intención de quedarse con los jesuitas. Si viene como deseo y espero, aunque tengamos que ponerle en una habitación de novicios, será muy feliz. Sin embargo, si su excelencia desea ir al Yesu o la casa de los vicencianos, escríbame. Con nosotros estará en la pobreza, pero con libertad. Con los jesuitas estará mucho mejor, pero con menos libertad. Y con los sacerdotes de la misión estará muy retirado. En San Adrián, Claret recibió hospitalidad y una cálida acogida. Se acomodó, como pudo, a la manera de los mercedarios, no pidió que le hicieran ninguna distinción en la mesa y se le permitió vivir en común con sus hermanos. Vivió en una pobreza extrema, debido a que al marcharse de París, dejó de recibir su pequeña asignación como confesor de la reina. Casi todos los días visitaba el Santísimo Sacramento, expuesto en las 40 horas en varias iglesias. En este convento de San Adrián escribió numerosas cartas y notas personales, resoluciones, revelaciones, folletos y su crónica sobre el concilio. Tradujo y adaptó la obra Remedios contra los males de la época actual aplicados por medio del Santísimo Rosario. Pero sobre todo escribió su conocida obra L'Egoismo Vinto, en 1869, una breve y preciosa vida de San Pedro Nolasco, el fundador de los mercedarios, en la que atribuye inconscientemente al santo la vida y la espiritualidad que el propio Claret había seguido en su infancia y juventud, y donde habla expresamente del celo apostólico que le movió durante toda su vida. Y ahora nos acercamos a la famosa cárcel mamertina, donde según la leyenda cristiana, aquí estuvo San Pedro prisionero antes de ser crucificado e incluso bautizó con el agua de un manantial que habría surgido milagrosamente del fondo del pozo. Era una antigua cisterna con acceso a la cloaca principal de la ciudad. La celda inferior era lugar de ejecuciones y desde ella se arrojaban los cuerpos de los ajusticiados a la cloaca. Según su testimonio escrito, Claret visitó la cárcel en la que estuvo preso San Pedro antes de sufrir el martirio. Ahora toca subir a lo alto del Capitolio, donde se encuentra la iglesia del Araceli. Esta iglesia y el convento contiguo se encuentran en la parte más alta de la colina capitolina, donde se alzaba la Acrópolis y donde, según la tradición, la Sibila predijo a Augusto el nacimiento del Hijo de Dios. En el año 574 ya se consideraba una iglesia antigua. En la Edad Media era como el foro romano, donde los senadores se reunían para discutir los asuntos públicos. Los frescos del techo, con motivos navales, recuerdan la batalla de Lepanto de 1571. Contiene pinturas de Pinturicchio y recuerdos de muchas familias romanas. Aquí se encuentra la tumba de Santa Elena, la madre de Constantino. Es famosa la imagen del Niño Jesús del siglo XV,
realizada en madera de olivo del huerto de Getsemaní. El 7 de octubre de 1839, Claret llegó a este convento franciscano con una carta de recomendación para el ilustrísimo Vilardell, obispo del Monte Líbano. Sin embargo, este obispo ya había partido hacia su destino. Desde lo alto podemos imaginar el camino que Claret hacía atravesando los foros para llegar a la iglesia de Santa María de la Consolazione. Un noble romano, prisionero en el Capitolio, dispuso en su testamento, en 1385, que se pintara una imagen de la Virgen, y así se hizo. En 1470, un condenado a muerte la invocó y le salvó la vida. Estos y otros prodigios suscitaron la devoción popular, hasta que se erigió una pequeña capilla en honor a esta imagen, llamada desde entonces Madonna della Consolazione, y se creó una cofradía. Junto a esta capilla se construyó un hospital, que llegó a ser uno de los complejos hospitalarios más destacados de Roma. Aquí murió San Luigi Gonzaga en 1591, agotado por su trabajo a favor de los afectados por la peste y víctima él mismo de la enfermedad. Claret venía con frecuencia a visitar a los enfermos de este hospital durante su estancia en Roma, mientras se desarrollaban los trabajos del concilio. Actualmente el hospital es un cuartel militar, aunque se conserva la iglesia y la imagen de la Virgen. Y nos encontramos muy cerca de la isla Tiberina. Solo es necesario llegar a Lungotevere Pierleoni. Allí se encuentra el hospital Fate Bene Fratelli. El hospital, ubicado frente a la Basílica de San Bartolomeo, fue fundado por seguidores de San Juan de Dios en 1583 y posteriormente renovado por Cesare Bazzani entre 1930 y 1934. A la derecha se encuentra la iglesia de San Giovanni Calibita, construida sobre los restos del templo de Júpiter y Urarius y dedicada alrededor del 870. La fachada es obra de Luigi Barattoni en 1640, completada luego por Romano Carapecchia en 1711. San Antonio María Claret visitó con frecuencia el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios en la isla Tiberina en 1869 y 1870. En las frecuentes visitas de Claret al Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios en la isla Tiberina, es muy probable que visitara la iglesia de San Giovanni Calibita y rezara ante la imagen de la Madonna de la Lámpara. Llegados a este lugar, no podemos dejar de visitar el famoso Trastevere y la hermosa Basílica de Santa María in Trastevere, pero muy cerca de esta basílica se encuentra el último recuerdo claretiano de este paseo. Se trata de la pequeña y olvidada iglesia de Santi 40 Martiri de San Pasquale Bailón en vía San Francesco a Ripa. Está dedicada a los 40 soldados romanos que durante la persecución de Licinio del 310, al no abjurar de su fe cristiana, fueron sumergidos en un lago helado de Sebaste y murieron congelados. San Pascual Bailón, por su parte, fue un sacerdote español, canonizado en 1690, popularmente considerado protector de las mujeres. La iglesia es de origen medieval y fue erigida por el Papa Calixto II en 1122, bajo la advocación de los Santi 40. Fue restaurada en 1608 por la Archicofradía de Gonfalone
y luego, entre 1744 y 1747, fue reconstruida según un diseño de Giuseppe Sardi por los padres menores Scalzi de la Reforma de San Pedro de Alcántara, que añadieron al título primitivo el de San Pascual Bailón. También hicieron construir junto a ella un hospicio u hospital. Con este motivo, la iglesia pasó a depender de la Corona de España por Real Decreto de Felipe V de 23 de diciembre de 1738, confirmado por Isabel II en 1856. El 20 de mayo de 1869, en esta iglesia de los franciscanos españoles, quizá la más pobre de Roma, el arzobispo Claret presidió una exposición del Santísimo Sacramento como acto de reparación por los estragos de la Revolución de septiembre de 1868 y de manera especial por la sesión de blasfemias del Parlamento español del 5 de mayo, en la que varios diputados se burlaron de los misterios más sagrados de la religión católica. Y ahora, si conseguís vencer la tentación de cenar en una de las famosas trattorías del Trastevere, podéis todavía llegar a tiempo para cenar en casa, cogiendo el autobús en Viale Trastevere frente a la casa de Dante.